y gran parte pasa por sus manos. Así que este es un poco el sentir, ¿eh? Charlábamos con Alejandro, quizás hoy sea poner un poco de levadura en una masa que tendrá que leudar con el tiempo. Pero gracias a todos por disponerse a compartir esta jornada. Sé que hay otros que han comprometido su participación después del mediodía por actividades en este horario. Principalmente gracias, Alejandro, por disponerse a venir a invertir este tiempo. Y quiero que atesoremos y valoremos también esto, ¿no? Cuando alguien puede venir a traer una semilla de parte de Dios, seamos tierra fértil para recibirla. Oramos y entonces le damos a Alejandro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este encuentro. Gracias, Señor, por los corazones que se dispusieron, Señor, a ser parte de un proceso de transformación. Señor, anhelamos ver nuestra ciudad rendida a tus pies, pero anhelamos ver, Señor, que a través de la educación vos transformes vidas, toques familias, ministres corazones, Señor, y que puedas usarnos a nosotros como esos agentes de transformación. Señor, que aún podamos compartir con otros esto que vos vas a sembrar en nuestra vida en esta mañana. Padre, gracias por poder estar aquí, gracias por la vida de Alejandro, por haber dispuesto, Señor, este día para compartir con este grupo de docentes de la ciudad de Neuquén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es un desafío, una oportunidad hermosa de compartir con ustedes sobre nuestra sociedad, sobre el mundo que vivimos hoy, y en forma más particular con la educación y con los educadores. Me llama la atención el obrar de Dios, donde el Señor me permite ministrar en muchas universidades, en Corea, en Inglaterra, en Latinoamérica, aquí en Argentina. Parece ese contraste, porque cuando miro mi propia historia, mi historia personal, yo fui uno de los que abandonó la escuela. Ni siquiera terminé el colegio secundario por cuestiones de crisis de mi propia familia, una familia cristiana, una familia modelo. Pero por todos los problemas de nuestra propia familia, yo decidí irme de mi casa. Y a los 16 años, casi 17, agarré una mochila y me fui de Argentina, me fui haciendo dedo a Brasil. Mi madre desesperada. Mi papá había abandonado el hogar, dejado a mi mamá. Así que toda una revolución, una crisis. Y luego me fui a vagar por el mundo. Y yo decía después, cuando el Señor hoy me permite ministrar en tantas naciones, a gente de gobierno, gente del empresariado, de la educación, digo, Señor, son estas cosas que vos tenés preparadas para cada uno de nosotros cuando queremos aferrarnos a tu corazón, alinearnos a tu voluntad. Así que cuando me tocaba predicar dentro de una universidad en Liverpool, y con un montón de gente de derechos humanos y paneles que me invitaban, digo, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y a veces me presentan como el doctor Rodríguez y le tengo que decir, mire, el único doctor que conozco es cuando me duele la panza, al que tengo que ir a ver. Pero cuando nosotros amamos a Jesús y queremos descubrir el propósito que Él tiene para nuestra vida, que en el lugar donde estamos, Él nos da un sentido de misión. Sentido de misión. Él puede hacer cosas en tu vida y a través de tu vida que jamás imaginaste. Así que todos mis hermanos graduados universitarios, yo la oveja negra, el único, que no solamente que
ni entró a la universidad para estudiar, sino que ahora voy a dar conferencias en la universidad. Digo, Señor, es una locura de Dios. Pero digo, Señor, cuando estamos dispuestos a humillarnos y a someternos a tu palabra, a tus principios, a tu corazón, podés hacer en nosotros y a través de nosotros cosas que nunca antes habíamos imaginado. Amén. Así que no importa cuál sea la historia de cada persona, de cada docente, no importa cuál sea el presente, no importa cuál sea la realidad de la escuela en la cual somos docentes, que tenemos una problemática así, una problemática así, con la familia, con los chicos, con lo que fuera, con la droga, con la violencia, no importa cuál sea nuestra realidad de hoy, la verdad de Dios es mayor que nuestra realidad. Así que vamos largando algunas declaraciones así. La verdad de Dios es mayor que nuestra, entre comillas, realidad. Alguien por ahí dijo hace algunos años, un presidente nuestro dijo, la única verdad es la realidad. Pero la verdad verdadera es que la verdad de Dios va más allá de nuestra realidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando el diablo fue a tentar a Jesús en Mateo 4? Usó un hecho real. Jesús tenía hambre y Jesús tenía el poder de transformar las piedras en pan. Aún utilizó verdades entre comillas para decir, te podés lanzar de ahí arriba porque escrito está, mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el diablo es el que usa hechos reales para establecer sus mentiras. Y en la educación, y no solamente en la educación, en toda nuestra estructura de vida, nosotros tenemos algo más que la verdad. La verdad no es una herramienta o un concepto. La verdad no son una serie de dogmas o una serie de principios. Aún la verdad va más allá que un principio, va más allá de un valor. La verdad es una persona. La verdad es una persona. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra del Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Era el yo soy el que se presentaba y le decía a Moisés, decir, yo soy es el que te envía. Yo soy. Por eso, cuando tenemos este yo soy que habita en nosotros como templo del Espíritu Santo, este yo soy que es la verdad y se traduce en enunciados, se traduce en declaraciones, se traduce en principios, entonces nosotros podemos construir una sociedad completamente diferente. En otras palabras, Dios actúa con justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. No es que tiene que sacar un libro a ver cómo son los pasos para actuar con justicia. Él actúa con justicia en las naciones porque en su esencia, en su atributo, en su carácter, Él es justo. Dios es ¿qué? Amor. Ahora, Él me ama porque Él es amor. Así que cuando hablamos aún de valores y de principios, está sustentado en lo que Dios es, no solamente un programa de actividades curriculares, eclesiásticas, sociales, culturales, se basa los principios de Dios, y hoy lo que está de moda hablar de valores, se basa en el carácter de Dios, porque Él es la verdad. Allí en Primera Crónicas, hoy tenemos mucho para andar y también para trabajar. Vamos a tener tiempo de preguntas y también de procesar juntos ahí en las mesas. Pero ahí en Primera Crónicas, un pasaje bastante conocido, Primera Crónicas capítulo 12, verso, ¿dónde está? Verso 32, este pasaje que habla de la tribu de Isaacar, ¿se acuerdan? 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer.
hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno, algunos hablan del posmodernismo, otros ya hablan del ultramodernismo. Lo interesante es que cuando recién comenzamos a entender qué significa cada cosa, ya cambió, ya no es más. Pero muchos todavía, sociólogos, hablan que todavía estamos en un posmodernismo, la época de lo que gobierna es la sin razón. No hay verdad absoluta. Por eso hay que construir, se dice, hay que construir. Aparece mucho esto en la educación, ¿no? La construcción, quiere decir que nadie lo tiene, entonces vos pones un poquito, vos pones otro poquito, yo pongo otro poquito, y entre todos tu pequeña verdad, mi pequeña verdad, va construyendo la verdad. Bueno, eso es parte del posmodernismo. No hay razón, no hay verdad, no hay verdad. Aún los que afirman teóricamente que hay que construir, ¿quién dice que eso es la verdad? Todo sería cuestionable. Es la época del gobierno de la sin razón. Pero una cosa que está llamando la atención en este fin de semana, por primera vez se hace un encuentro internacional, bueno, especialmente en Latinoamérica, con las 20 personalidades de un mundo llamado, a ver, decime vos, ¿qué pasa este fin de semana? ¿Sabés lo que está pasando este fin de semana? A ver. Se juntan muchas estrellas de YouTube. Mirá, él sabe. Okay. A ver, decime, hay un español que tiene unos 25 años. ¿Cómo se llama? El Rubius. El Rubius. ¿Cuántos de ustedes, maestros? Aparte lo vimos por las noticias de ayer, antes de ayer, pero seamos honestos, hace un mes, ¿cuántos conocían el Rubius? ¿Vos habías escuchado el Rubius? Claro, obviamente. Pero nosotros que somos los que pastoreamos, los que hacemos docencia, la gran mayoría de nosotros ni ahí. Entonces escuché un periodista mirando un noticiero, ayer o antes de ayer, que después de ver, tiene 11 millones de seguidores. Ahora, si yo voy a él y a un montón de chicos de su edad, por supuesto que yo voy a ser un ignorante para hablar de esto. Ahora están pagando, ¿sabes cuánto están pagando la entrada para estar en el encuentro rural donde esperan a más de 20.000 pibes? 800 pesos. Y hay entradas más caras todavía para un lugar. Y escribió un libro. El Rubio escribió un libro que me mostraron ahí algo de lo que digo, no, esto es el poder de la sin razón. Porque esto es una locura. Y vos viste alguno de los videos de YouTube, del canal de ahí. Él dice, quiero hamburguesa, me gusta la hamburguesa con la pizza con hamburguesa, y guau. Y uno dice, y salió por la puertita del hotel ayer, y había, lo habrás visto en el noticiero, miles de fanáticos. Y un periodista ahí de TN, en un momento, en un canal de noticias, dijo, ¿dónde yo viví los últimos 40 años? ¿Para qué estudié? ¿De qué me sirve ser periodista? Este pibe gana más que yo, mucho más que yo, no invirtió en preparación, en capacitación y mueve multitudes. Y lo que él dice, él o cualquiera de los otros 20 que están así, es una tendencia, marca tendencia y después comenzamos todos a hablar, a hacer todo. Porque alguien comenzó a construir verdad en un mundo de la sin razón, en un mundo de las redes sociales, que hoy tienen el poder desde el anonimato de levantar o voltear un gobierno, ¿sí o no? El poder de las redes sociales. Vivimos en una cultura Facebook que está sostenido. ¿Qué le da valor a tu Facebook? ¿Qué le da valor? A un comentario que pones y ¿qué lo hace valioso a tu comentario, lo que pones en Facebook? ¿Qué cosa? La manito. ¿Y qué dice esta manito? ¿Qué es? Me gusta, like. Así que todo tiene valor hoy si me gusta o no me gusta. Antes, los fundamentos, estamos dando el saludo, la introducción, todavía no entramos en los temas.
pero creo que te va a interesar, me va a interesar a mí también. Antes estaba todo basado en lo moral e inmoral, ¿sí o no? Bueno, malo, moral, inmoral, ética, no ética, ¿sí? Los valores. Hoy eso ya, anda a cualquier universidad y eso ya es un tema viejo, no es tema de discusión. Si es mal, ¿quién dice? ¿Quién sos vos para decir que eso es malo? La verdad no es absoluta, es relativa y se construye, la construcción social, se construye con el aporte de muchos, a ver si llegamos a algún acuerdo. Y eso es un masacote, una cosa. Entonces, antes era ético, no ético, moral, inmoral. Eso desapareció del plano de la discusión. ¿Querés tener relaciones de a 3, de a 4 con un hombre? Todo es relativo. ¿Qué es lo que nos quedó? La plataforma entonces de lo legal o ilegal. Y es legal o ilegal, lo tengo que respetar porque por temor al castigo, por la multa, por lo que fuera. Entonces hay que observar la ley, aunque también nosotros decimos, echa la ley, echa la trampa, le buscamos la vueltita. Entonces nos quedó esa pequeña plataforma de legal o ilegal. Entonces lo que esencialmente hoy sostiene nuestra mirada de la vida, el mundo en el cual nos movemos, es qué me gusta y qué no me gusta. Si te gusta, si te hace feliz, hacelo lo que sientas. Viví el presente. Vivir y dejar vivir, no te metas. Así que si algo me gusta, entonces me habilita en esta era posmoderna, en este mundo de la sin razón, donde no hay valores, donde no hay principios, y los valores que hay son canjeables porque son valores. Si yo tengo un valor, vos tenés otro, vos me das, yo te doy. Los valores son canjeables, intercambiables, pero los principios, claro, no hables de principios hoy. Si hablas de principios, sos un fundamentalista. ¿Sí o no? Intolerante. Y todas las demás cosas que le podemos agregar que hoy están en nuestro medio. Entonces, ¿qué tiempos son los que nosotros hoy estamos viviendo? Realmente lo que determina, es interesante, no vamos a entrar porque tampoco tengo las fechas y tampoco soy un experto en esto, pero es interesante que hubo un momento donde quien tenía la verdad, o quien determinaba lo que era verdad, era la fe católica o la institución, Santa Madre Iglesia Católica. Pero claro, cuando aparecieron algún Copérnico o Galileo Galilei y comenzaron a decir que iban en contra del dogma de la Iglesia Católica y comenzaron a decir a un Galileo Galilei, viste que lo iba a matar, la Iglesia Católica lo iba a matar. Y entonces él se retractó públicamente, y esa es la frasecita famosa, ahí cuando bajó, terminó su discurso retractándose. ¿Alguien se acuerda de la frasecita que él dijo? Pero todavía se mueve. Todavía se mueve. O sea, la iglesia sostenía que la tierra era el centro del universo, y estos dijeron que no. ¿Qué pasó ahí? Se quebró la autoridad de la iglesia. Así que la iglesia se equivocó. La iglesia se equivocó. Ya no es plataforma confiable de la verdad. No es el único elemento, estoy dando un elemento nomás. Y ahora ¿quién lo va a reemplazar? La razón, lo que se pueda demostrar, la ciencia, y comienza una separación que nunca debió existir entre la razón y la fe. Ahora imagínense cuando viene la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el continente de la razón, Europa, en el continente de la razón, ¿qué sucede? Una guerra sin razón. Ilógica, totalmente ilógica. Y aunque no es el factor determinante, luego de la Segunda Guerra Mundial, nosotros comenzamos a ver, y otra vez, los movimientos no son así de un día para el otro,
comenzamos a ver el crecimiento de la sinrazón. Primero lo tenía la institución religiosa. La verdad es lo que determina la Iglesia Católica Apostólica Romana. La verdad es lo que determina la razón, porque la Iglesia se equivocó, ya no tiene la verdad. Pero ahora es la sinrazón, porque cada uno vive de lo relativo, de lo que cree en el valor individual, que es individualismo. Y no es el poder de la razón, es el racionalismo, porque la fe es racional, pero no es racionalista, que es el culto a la razón. La fe no está separada de la razón. Déjeme mencionarle algunos como elementos introductorios, algunas de estas cosas. La verdad, lo que determina el rumbo de la educación, de un gobierno, de los medios de comunicación, de la economía, de la vida de la iglesia, cualquier esfera de la sociedad, llámese industria, comercio, economía, educación, entretenimiento, gobierno, religión, está determinado por este concepto llamado cosmovisión. Cosmovisión. La cosmovisión, para ponerlo, hay varias definiciones, tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos del cosmos, del universo, y el lugar que el ser humano ocupa ahí. En otras palabras, es nuestra mirada de la vida. Nuestra mirada de la vida. Y de acuerdo a cómo sea mi mirada, obviamente serán mis prioridades, serán mis decisiones. O sea, la cosmovisión es la plataforma, y esto es interesante, para generar movimientos. Los movimientos políticos, los movimientos ideológicos, los movimientos, el nazismo, la conquista de América, el marxismo, los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos culturales, surgen de una determinada cosmovisión. Porque yo veo que el mundo y el ser humano ocupa tal o cual lugar, entonces, en base a una mirada del mundo, una mirada del ser humano, del hombre, mujer, en el mundo, entonces, de estas plataformas surgen los movimientos políticos, sociales, culturales. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Básicamente hay más, pero 3 cosmovisiones muy fuertes hoy, y 2 por sobre todas las cosas. Una, la nuestra, la que deberíamos tener, la cosmovisión bíblica. Ahora mire, nosotros podemos ser creyentes de toda la vida sin tener una cosmovisión bíblica. Podemos tener una cosmovisión, podemos ser creyentes, podemos ser pastores aún sin tener una cosmovisión bíblica. Podemos tener colegios cristianos sin cosmovisión bíblica de la educación. Tener una clase de religión no quiere decir que tengamos educación cristiana, porque la educación va más allá de enseñar unas horitas la palabra de Dios, que es muy bueno, pero el concepto de educación trasciende la teología, pero no excluye a Dios. ¿Vamos bien? Trasciende enseñar de la vida de David, enseñar de la vida del apóstol Pablo, lo que dicen los salmos, los proverbios. Porque la Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un manual de religión. La Biblia es un manual de la vida, que incluye, por supuesto, la religión. La Biblia es un manual de los derechos humanos. La Biblia es un manual de economía. La Biblia es un manual de la distribución, de la separación de los poderes. La Biblia es de la dignidad de los niños, de la dignidad de la mujer. La Biblia es. Así que la Biblia no es
un libro religioso. ¿Hay que separar la religión? Claro que hay que separar la religión. Pero la Biblia no es un libro de religión. Es un libro de la vida. Pero tiene una cosmovisión, una mirada de Dios. Él es la verdad. Así que solamente poner la cuestión de enseñamos un poco de Biblia y algún versículo bíblico. Mire, yo estoy ministrando bastante a la fiscal Fein. Y ella me dijo, yo estudié toda la escuela primaria en una escuela evangélica. Y yo por dentro pensaba, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, muy buena gente, ¿eh? ¿Hasta ahí llegó? ¿Será que eso era todo el propósito de Dios? Y ahí yo estaba, casi le digo, ¿viste? Estaba tentado. ¿Y qué pasó? No voy a decir en qué escuela. Así que, ¿cuál es nuestra mirada? La cosmovisión. Algunas, la cosmovisión bíblica pone a Dios en el centro del universo. A Dios en el centro del universo. Ni siquiera estamos hablando de la iglesia evangélica, ni nada. A Dios, que Él es amor, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Lo pone a Dios. A Dios creador, a Dios personal, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio libre albedrío, capacidad de decidir, que no somos animales racionales. La cosmovisión bíblica pone como centro a Dios. Tenemos también la cosmovisión occidental humanista. ¿A quién pone en el centro la cosmovisión occidental humanista? ¿A quién lo pone? Al hombre. Al hombre. Es lo que me gusta, lo que yo siento. Es válido si le conviene al hombre. Esto es lo que estamos viviendo en su máxima expresión. Y después tenemos la cosmovisión panteísta oriental, ¿eh? Todo es Dios, Dios está en todas partes, todo es Dios, todo lo que es la piedra, la cosa, que uno lo ve más en el mundo oriental, pero en estos últimos años tuvo un crecimiento muy grande en el mundo occidental a través, por ejemplo, de movimientos como la Nueva Era, ¿eh? La energía positiva que está todo. Es un panteísmo oriental adaptado al mundo, a la mentalidad occidental. Pero lo que más vemos hoy es este humanismo occidental que pone al hombre como centro del universo. Y esto es lo que está sucediendo hoy. La verdad, no hay educación neutra. No existe. No, acá damos educación neutra. No existe la educación neutra. La educación hoy tenemos que definirla, o será con una cosmovisión bíblica, Dios como centro, y no estoy otra vez hablando de religión, o será una cosmovisión humanista. O lo pongo a Dios o lo pongo al hombre. Ahora, en esta cosmovisión humanista, yo no quiero tener un creador. Yo prefiero hablar de las causas naturales. A eso le llamamos naturaleza. Y encima, nunca me la presentaron porque mi madre, y encima es sabia. ¿Sí o no? Es tu madre, la naturaleza, totalmente impersonal, mi madre, y encima sabia. La sabia, la madre sabia naturaleza. Ahora no estoy hablando de discutir en las escuelas, evolucionismo, diseño inteligente. No estoy hablo de algo todavía más profundo. No la discusión que, bueno, ¿y qué hacemos? Porque no nos permiten, porque son los programas que nos bajan del Estado en diferentes países, así, obviamente. Y la UNESCO promueve y sanciona, si no se enseña, sanciona a los países y retiene fondos, hay muchas cosas. Así que en cierta manera hay una extorsión global, no solamente de un país, hay una extorsión global para que se enseñe en esta dirección.
Pero vamos a las Escrituras. Estoy dando como un poco el marco general para luego ir a nosotros como personas que estamos aquí, siervos y siervas de Dios en la educación. Nuestra vida, nuestra función y las estructuras educativas. Lo individual, lo funcional y lo estructural. Así que en alguna manera esto lo estamos moviéndonos en estas tres cajitas. Lo individual, cada uno de los que estamos aquí, lo que somos, nuestra vida, nuestra historia, lo funcional, el día a día de lo que hacemos en la escuela donde estamos, y lo estructural, cuando hablamos de las estructuras, los programas, los contenidos, lo que sucede con la educación en una provincia, en nuestra ciudad o en el mundo, ¿sí? Lo mega, lo macro. Pero dice la palabra del Señor, algunos versículos muy rápidos. No los tenemos ahí, ¿no? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. 1 Samuel 16, 7. ¿Te acordás qué historia es esta? Ahí está. Cuando fueron a elegir a David. La mirada de Samuel es que el elegido era el hijo mayor. El hijo mayor. La cultura, la tradición, decía eso. La bendición viene sobre el hijo mayor. Dios lo había mandado a la casa de Isaí y él supuso nuestras presuposiciones. Lo que nosotros decimos, obvio, por supuesto que es así. Claro, delante del Señor estás ungido. Bueno, eso sucede en los versículos anteriores, ¿no? Y Dios tiene que intervenir. Ahora, imagínense, Samuel era el hombre de Dios. Dios le había dicho, anda a la casa de Isaí. Él fue. Pero en medio de la obediencia a Dios, siendo el hombre de Dios, aparecieron sus presuposiciones. Tiene que ser el hijo mayor. Obvio, delante de Dios, de cierto que delante de Dios estás ungido. Y cuando ya le va a vaciar el cuerno con el aceite, Dios le dice esto: no mires su parecer. El Señor no mira lo que el hombre mira lo que ante sus ojos, pero el Señor mira. ¿Qué estamos mirando? Cuando tengo mis alumnos ahí, ¿qué estoy mirando? Cuando voy cada día a la escuela, ¿qué estoy mirando? ¿El medio de provisión económica para mi familia? ¿O estoy viendo un llamado de Dios que viene del trono de los cielos, que me llama para discipular a una nación? ¿Qué es lo que miro? De acuerdo a mi mirada, a la cosmovisión que yo tengo de mi lugar en el mundo, del lugar de esos niños en el mundo, del lugar de la escuela en el mundo, mi cosmovisión determina mis decisiones. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que miro cuando entro a la escuela? ¿Qué es lo que miro cuando hablo con los padres? ¿Qué es lo que miro cuando estoy con mis colegas que no conocen a Jesús? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Estoy ahí a causa de qué? Ay, no veo la hora de llegar a la reunión, a la iglesia para servir al Señor. ¿Y qué te crees que estás haciendo de lunes a viernes? Y encima te pagan. Y encima te pagan para poder hacer algo que está en el corazón de Dios para transformar desde las raíces una sociedad. Mira qué interesante el poder de la educación. Noruega, no me acuerdo en qué año, pero hace como 150 años atrás, más o menos, Noruega era el país más pobre de Europa. Más pobre de Europa. Y como tiene gran extensión de tierra, poca población, tiene mucha población rural. La mayoría de la gente no sabía leer y escribir, analfabetos. Y hubo un hombre ahí, que se me escapó el nombre de él, que comenzó a ir granja a granja, comenzó a enseñar a leer a la gente con la Biblia. Y puso la Biblia como fundamento. Ahora esto te lo dicen economistas que hoy hablan del milagro noruego. Algunos que hablan, Lipzig, no, hay un economista que habla mucho, es muy amigo de la presidenta, salen documentales todo el tiempo, y él habla del fundamento
de Noruega. Ahí ya me voy a acordar el nombre de este hombre. Y él dice la enseñanza cristiana. Él mismo lo dice, es judío el hombre. Dice la enseñanza cristiana, porque comenzaron a enseñar a leer con la Biblia. Miren qué interesante, hoy Noruega es reconocido, el país más rico del mundo. Tiene pobreza cero. Noruega hoy tiene desempleo cero. No existe el desempleo, no existen los pobres, porque se creció fundamentado la educación sobre principios de la palabra de Dios, aunque ahora mucho de esto se está distorsionando. Miren qué interesante aún en la economía. De los 12 países menos corruptos, o sea, más íntegros del mundo, 11 son de raíz protestante, evangélica. ¡Wow! Por la influencia de Martín Lutero, que luego les voy a leer alguna cosita por ahí sobre la educación, los conceptos de Martín Lutero sobre la educación. Así que la educación, desde un valor del corazón de Dios, tiene el poder de transformar todas las cosas. Hoy Noruega es el país más rico del mundo porque tiene reservas petroleras para no sé cuántos siglos. Tiene pobreza cero. Hoy la riqueza se mide no solamente del Producto Bruto Interno, la riqueza se mide por la ausencia de pobres, la equidad. ¿Saben que, por ejemplo, creo que en Argentina la diferencia, la brecha entre más ricos y más pobres, no me acuerdo, creo que es 28 veces, 29 por ahí. México es 54 veces. Hay una gran desigualdad. ¿Saben cuál es la diferencia en Noruega entre los que más y menos? 6 veces, 6. Un patrón, el dueño de una empresa, está orgulloso de decir cuánto gana y cuánto gana su empleado. Él muestra, yo gano tanto y mis empleados ganan tanto. 6 veces. ¡Wow! ¡Ja! Noruega tiene un ranking. Tiene organizaciones como fundaciones que promueven la integridad empresarial y te califican. Y te dicen, animamos a los inversores que inviertan en estas compañías, tienen altísimo nivel de integridad. Y la principal compañía noruega, que es petrolera, hace a todos los accionistas e inversores, contratistas, los negocios que hacen en el mundo, se fijan que sus cuentas de las empresas con las que hacen negocio tengan cuentas limpias. Sacaron a un montón de empresas y sacaron una solicitada internacional, dejamos de hacer negocios con este listado de empresas porque su forma de hacer negocios no nos satisface en la integridad. Trabajo esclavo, es así y así, entonces cortan los negocios. Así que para hacer negocios con Noruega, vos tenés que mostrar tu altísimo nivel de integridad, de cómo tratás tus propios empleados. No si, aunque les convenga no a los noruegos, ellos quieren ver cómo sos vos con tus empleados, porque tienen una cosmovisión metida de la transparencia y la verdad. Muchas cosas se están perdiendo en Noruega, pero los mismos economistas dicen, estos son esencia de la enseñanza bíblica. ¡Wow! La integridad como valor. Y eso se comienza a enseñar en las escuelas. ¿Saben lo que se enseña en las escuelas de Noruega? Y esto te lo dicen otra vez, estos sociólogos que no son cristianos. Se enseña el principio de la solidaridad basado en la palabra de Dios. Noruega tiene, escucha bien, 70% de la población noruega son voluntarios. Están involucrados en voluntariado y lo enseñan desde chiquito. No por la necesidad de afuera, sino como esto le va a hacer bien a mi hijo, que aprenda a mirar por los demás. ¡Wow! ¿De dónde lo sacaron? De la palabra de Dios.
Muy bien, así que ¿cómo miramos? Aún un hombre de Dios tenía sus propias presuposiciones y dijo, hay que ungir a este. Y Dios le dice, mirá, estás mirando mal. Segunda de Reyes 6:17. ¿Te acordás? Esta es la historia de Eliseo y el criado. Vienen la banda de los sirios, los rodean en Dotán, los quieren matar. El criado abre las cortinas. Le estaba preparando el café con leche con las tostadas al profeta Eliseo. Y ve que están todos los cañones, ametralladora apuntando a ellos. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba todas las estrategias de los sirios, se los revelaba al profeta Eliseo. Así que los mandaron a matar. Y este criado dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Él miraba la realidad. El profeta miraba la verdad. Y el profeta le dice, quédate tranquilo, no tengas miedo. Escúchame, ¿en qué planeta vivís? Encima nos van a matar por culpa tuya, profeta. Y dice que el profeta oró y le pidió a Dios, abre sus ojos para que vea, para que tenga otra mirada del mundo. Y claro, los ojos del criado de Giezi fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Vio la multitud de carros de fuego. Eran más de los que están en contra nuestro. Y ahí se agrandó, porque le cambió la mirada. Y esta mañana una de las cosas que yo oro es para que nos cambie la mirada de quiénes somos, para qué vivimos, por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Nos tiene que cambiar la mirada. Y cuando nos cambia la mirada de quién soy, quién me llamó, los dones que Dios puso, la idea de Dios de que yo pueda ser docente, de que tenga esa influencia sobre una generación. Señor, no es casualidad. Lo de menos es lo que cobro o no cobro. Eso es lo de menos. Sino el propósito celestial de Dios. Podríamos seguir Mateo 6, 22, 23. Mateo 6, 22 y 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. No es solamente el ojo físico, es nuestra forma de ver la vida. Si nuestros ojos están alumbrados, todo nuestro ser, toda la sociedad, toda mi familia va a ser transformada. Si hay oscuridad, toda nuestra sociedad va a vivir en tinieblas. Así que no estoy hablando de ser creyente, no creyente. Estoy mirando de mirar la vida como Dios la ve. De mirar como Dios lo ve. De mirar la escuela, la educación, mis colegas, mis alumnos, los padres, la familia, como Dios la ve. Por eso allí, Mateo 16, 23. Después lo podés repasar, masticar, orar, cada uno de estos pasajes. Mateo 16, 23. Después que, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, te doy la llave, lo que ates, lo que desates, mi Padre te lo reveló? De todo le dijo, de hermoso. Pedro se agrandó. Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén a padecer. Y Pedro dice, llevándolo aparte, estaba agrandado Pedro, no te voy a hablar delante de la chusma de los otros 11. Llevándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderlo a Jesús. Dijo, maestro, que esto no te suceda, ¿cómo te vas a morir ahora? Justo que tenemos canal de televisión cristiano, justo que abrimos un colegio cristiano y tenemos la universidad, justo ahora que construimos un nuevo templo, en el mejor momento del ministerio, ¿cómo te vas a ir? Y Jesús, 2 versículos después, que le dice, te doy la llave, lo que ates, lo que desates, ¿te acordás lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones tu mira. Aquí es otra versión. No piensas, interesante, mirar, pensar, Mirar, pensar. No pones la mira en las cosas de arriba. No piensas. Tus conclusiones no son del cielo. ¿Qué significa ser alguien en la vida? Wow, eso responde a una cosmovisión. Que el hombre en sí no tiene valor, porque no tiene creador. Entonces, como el hombre en sí mismo no tiene valor, hay que agregarle valor. Hay que agregarle valor. ¿Qué soy? Yo soy ingeniero, mi hijo el doctor. Hay que agregarle valor. Entonces, mire, yo en los 60 y algo de países donde me toca hablar,
Les pregunto a cada uno, para los rusos, para los coreanos, para los chinos, para los brasileños, para los africanos, ¿qué significa ser alguien en la vida? Todos tienen esta expresión. En cada país tiene esta misma, ser alguien en la vida. Y todos me dicen lo mismo, tener la casa, ser famoso, ser importante, tener un título, todo ligado a lo mismo, al valor agregado. Me tengo que agregar para ser alguien. Y si no puedo agregarme, tener plata, ser famoso, cualquiera de estas cosas, si no me puedo agregar, ¿qué me queda hacer? Si no soy alguien en la vida, ¿qué me toca hacer? ¿Un don? Nadie. Ahora, todo esto nosotros lo largamos, lo modelamos desde los primeros años. Yo soy alguien en la vida porque Dios me amó con amor eterno. Mi embrión vieron los ojos de Dios. Y porque soy alguien en la vida, amado, criado por iniciativa de Dios, entonces quiero responder a Dios con mis dones y mis capacidades. Porque soy alguien en la vida. No tengo que llegar a para estar realizado. Mi realización está en mi origen. En la marca, en el orillo que yo tengo. Soy amado por Dios incondicionalmente. Y sobre esa plataforma, ¡wow! Sobre esa plataforma se desarrollan los dones y capacidades de los niños. Nuestra propia vida, pero como nosotros a veces tenemos en nuestra propia vida una cosmovisión equivocada que yo tengo que lograr el día que sea la directora, el día que sea, el día que llegue, el día que cobre, el día para ser alguien en la vida y sentir, lo logré, eso mismo modelo. Ahora, vamos a la iglesia, aún somos pastores que dicen que para ser un ministro exitoso tengo que tener una iglesia de tantos miembros. Porque es la misma cosmovisión equivocada. ¿Se entiende lo que digo? De ser alguien en la vida. ¿Vos creés que al entrar a los cielos, vamos a graficarlo de alguna forma, si hubiera una fila por méritos o de reconocimiento, en los primeros lugares va a estar, vamos a poner, Anacondia, Billy Graham, Luis Palau, qué sé yo? Y que a vos te va a tocar quizá en el puesto número 848.227.324? No. ¿Vos creés que a Dios le impresiona que yo diga, Señor, mira, yo predico para tantos países y hago esto? ¿Vos creés que Dios dice, mi siervo, VIP? Si hubiera esa fila, yo voy a tener millones y millones y millones que nunca sus nombres aparecieron, que nunca sus nombres, ni en el diario El Puente, ni en una publicación cristiana, ni en el gran siervo de Dios, iban a estar delante mío. Porque Dios no mira lo que Alejandro mira. Dios mira otra cosa. ¿Mira qué? El corazón. Ahora, si Dios mira así, y yo miro de otra manera, yo estoy en falsedad. No tengo una cosmovisión bíblica. Seré el gran reverendo evangélico, pero no tengo una cosmovisión bíblica. ¿Se entiende lo que digo? Eso en todas las áreas de la vida. Como padre, acá se hace lo que yo digo y va a la puerta. La autoridad pasa por otro lado. Los conceptos de autoridad, los conceptos de enseñanza. Por eso tenemos estas contradicciones. Haz lo que yo digo. Dice mi papá que no está. Interesante, si vos ves aquellas películas o series norteamericanas, viejas, en esos canales tipo Volver, ¿no? Década del 50, te muestran que cuando un empleado quería ascender, lo iban a ascender, no sé si te acordás, Dick Van Dyke, todo eso. El jefe iba a comer a la casa, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? El jefe iba a comer a la casa del empleado. El empleado estaba esperando un ascenso que lo iban a poner. ¿Qué es lo que iba a ver el dueño de la empresa o el jefe? ¿Qué es lo que iba a ver?
cómo vivía. Interesante. ¿Cómo vivía? Y tenía que mostrar que tenía un matrimonio feliz, los hijos que se portaban muy bien, que era... Porque el concepto era, si este hombre engaña a la mujer, ¿cómo no me va a robar en la empresa? Si tiene una buena familia y educa bien a los hijos, si eso, o sea, eso mismo lo voy a tener trasladado en la empresa. Pero nosotros hemos separado lo privado de lo público. Gente, acciones privadas tienen consecuencias públicas. Acciones privadas tienen consecuencias públicas. Y algunas de estas palabras yo se las he dado a los 2 últimos gobernadores que ha tenido esta provincia. Al que está y al que estuvo. Vamos ahí a algo más práctico. Bueno, tengo ahí también, anotate 2 Corintios 4, 17 y 18, donde el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 17 y 18, él dice, no mirando las cosas que se ven son pasajeras, las que no se ven. Señor, yo quiero aprender a ver lo que no se ve, que es mucho más verdadero de lo que se ve ahí a simple vista. Pero déjeme ir al último pasaje, se los largué todos juntos, para que nadie piense que el hermano Alejandro no es bíblico. Hechos capítulo 17, y ahí nos vamos a quedar un ratitito, del verso 16 al 33. Hechos 17, del verso 16 al 33. Esto es cuando Pablo está en Atenas. Ahora, para que entendamos, Atenas era la capital, era el sumum del pensamiento, era el mercado mundial de las ideas. Algunos muchachitos ignorantes como Aristóteles, Platón, todo eso surgieron ahí. Algunas obritas como la Ilíada, la Odisea, surgieron ahí de un pueblucho de ignorantes como los atenienses. Así que imagínate. El alfabeto griego, ¿dónde surgió? Atenas. ¿Sabes qué se le llamó a Atenas también? La cuna de la democracia. Así que no te estoy hablando de una tapera como Nueva York, Londres, Tokio. Te estoy hablando de Atenas. Palabras mayores. Conquistados por el Imperio Romano, pero ellos le cambiaron la cabeza. O sea, los dominados, los discipularon. Increíble. A los dominadores. Y Pablo aparece ahí. Pablo aparece ahí. Así que no era pavada. Era la cumbre de los genios. Para darnos una idea de lo que era Atenas. No solamente el Partenón, no, era Atenas. La formadora de opinión mundial por excelencia. Y Pablo llega ahí. Cuando ve toda la idolatría, dice que se enardeció, le dolió, se enojó, se indignó. Y él se encuentra ahí con 2 grupos, 2 líneas filosóficas, que ya tenían cada una más de 300 años de antigüedad, 300 años de trayectoria. Una eran los estoicos y otra eran los epicúreos. Para decirlo así en nuestro lenguaje, los estoicos eran aquellos que encontraban la virtud en el dolor, en el sufrimiento, la vida frugal, el sacrificio. Hoy le diríamos los legalistas. No se puede, está prohibido. A través del dolor, cada uno de ustedes que sepa más que yo sobre lo que significaba esta escuela filosófica de los estoicos, le puede agregar todo lo que quiera. Pero en esencia era esto. Pero por otro lado,
estaban los epicúreos. Los epicúreos sería la versión moderna de Don't worry, be happy, living la vida loca. Los epicúreos decían, sé feliz, en el placer está ahí el centro de la vida, hay que disfrutar la vida. Así que tenía una línea de 300 años que decía, hay que sufrir, 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 y la otra, va, meta palo ahí a la bolsa, vamos. Y Pablo llega en el medio. Y no eran dos líneas filosóficas nuevitas. Otra vez, cada una tenía cerca de 300 años de antigüedad. Y Pablo se mete en medio de ellos. Ahora, si yo hubiera sido Pablo, yo me voy corriendo de Atenas. ¿Qué vengo a hacer acá? Esta es la meca del pensamiento mundial. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora, miren qué interesante. Justamente era la meca, el mercado global de las ideas, porque dice ahí la palabra que los atenienses y los que vivían ahí no se interesaban en otra cosa que en escuchar o en decir algo que nuevo. Estaban detrás de la innovación. Y mire, esta es la palabrita que hoy mueve el mundo: innovación. Innovación cultural, innovación tecnológica, innovación digital, innovación en todos los frentes. Ellos ya lo vivían más de 2000 años atrás. Entonces, cuando escuchan a Pablo que viene con algo nuevo, le capta la atención. ¡Wow! ¿Y lo llevan a dónde? Al lugar, al sumum, al Areópago, donde se reunía el culto a Ares, se reunía el consejo de ancianos. Ahí lo llevan a Pablo, al top de lo top de lo top. Y Pablo comienza a hablar. Este Pablo, increíble. Dice, en todo observo que ustedes los atenienses son muy religiosos. Se los compró. ¡Puc! Claro, por supuesto. Tenemos montones de dioses. Y también veo un cacho de piedra. El monumento al Dios no conocido. Y Pablo dijo, esta es la mía. Dijo, justamente de este Dios les vengo a hablar. Ahora, yo, pastor, hoy lo echo por pagano, idólatra, hereje a Pablo. ¿Cómo decís? De este Dios le vengo a hablar. Ahora, Pablo toma un elemento. Como ellos no lo conocían, no tenían ni autoridad ni poder para hablar de ese Dios. Y Pablo dijo, yo lo conozco. Así que lo tenían que escuchar sí o sí. Porque este es el que ustedes no conocen. Y como no lo conocen, yo sí lo conozco a ese. Y les vengo a hablar de ese. Así que todos lo tenían que escuchar, porque nadie le puede decir, no, si no lo conoces. ¿Quién sos para hablar? Así que escúchame a mí, porque yo sí lo conozco. Qué increíble. Innovador de innovadores. Escúcheme, Dios te puso en la educación no para tener que someterte al status quo, no para tener que someterte a lo que, bueno, son los programas que los bajan de arriba y que los bajan de arriba. Ustedes pueden generar por el Espíritu Santo innovador que opera en ustedes alternativas para cambiar. Para cambiar el ambiente educativo, los contenidos, los programas. Pero ¿cómo vamos a hacer si eso es nacional, es global, la UNESCO? Y que se puede. De alguna manera se puede. Y Dios te puede dar la estrategia. Y Pablo comenzó a hablar del Dios no conocido. Algunos dijeron, no, bueno, palabras. Pero el areopagita y algunos ahí se convirtieron. Gente clave. ¡Wow! Generando la onda expansiva. Hoy estamos en medio de muchas Atenas. Pero aún en medio de las Atenas, ustedes los fundamentalistas, ustedes de religión, no queremos religión, hay que separar, Estado laico, todo. ¿Saben que en sí el laicismo se levanta para impedir la intervención del Estado sobre la fe? Especialmente en Estados Unidos hay unas cartas muy interesantes. Yo no tengo la data acá a mano y mi memoria no es... Hoy no tomé la pastillita de Ginkgo biloba, así que no me lo puedo acordar. Pero hoy podemos traer innovación dentro de la educación. Déjeme ir algo más aquí. Si Pablo pudo entrar en un contexto tan adverso, él
en forma individual. Usted puede hacer lo mismo en el lugar donde está. La cosmovisión bíblica que pone a Dios en el centro, se mueve por dos canales básicamente. Una es la razón, no la desestima. Y otra es la revelación. ¿Se acuerdan de José? Siendo un preso, esclavo, termina siendo... ¿Por qué? Porque tuvo revelación. Dios revela, muestra lo que nadie ve. Dios te puede mostrar estrategias que nadie ve. Pero nosotros mismos tenemos un bloque en el medio que separa la razón de la fe, y Dios nos la separa. En nuestros propios cultos de iglesia, hermano, vengo a dar un testimonio. Yo hace 5 años que estaba con cáncer y me hice todos los tratamientos, y cuando la ciencia ya no supo más qué hacer, Dios vino y me sanó. Yo estoy acostumbrado todo el tiempo a escuchar estas cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un disparate. Eso lo que muestra es nuestra cosmovisión no bíblica. Gloria a Dios por el médico, gloria a Dios porque alguien oró y te sanaste en el momento. Dios interviene, la ciencia es la que trata de descifrar, descubrir alguito de la gloria de Dios. Claro que apoyamos la ciencia, claro, absolutamente. Que de a poquito va tratando de rascar un poquito para tratar de entender un poquito mejor la grandeza de nuestro Dios. ¡Ánimo, científicos! ¡Vamos! Dios está con ustedes. Hay un llamado de Dios. No hay separación. Pero nosotros mismos decimos, la ciencia como si fuera un enemigo. La educación como si fuera la preparación. Antes era, Cristo viene pronto, no hay que ver. ¿Se acuerdan? A los que tienen algunos más años en el Señor. No te prepares. Como si fuera un enemigo. La preparación. El deporte como si fuera un enemigo, las artes como si fueran enemigos. Y nos fuimos enajenando, aislando cada vez en un círculo más chiquitito. Somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nos colma de alegría. Nos quedamos ahí hasta que Él venga y nos lleve. Eso no es una cosmovisión bíblica, es una cosmovisión religiosa, no bíblica. ¡Wow! Pero en estos últimos años el Señor en su misericordia nos está abriendo los ojos, ensanchando el corazón para meternos misioneros en todas partes, no solo en Morondongo, no solo en Curuntungo, en Turungulandia, donde sea que tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Pero también una ola que se mete, alcanza a todo tipo de personas, de todas las maneras posibles, en todo lugar posible. A todos y a todo. Ese es redescubrir un sentido, esa vocación, y ahí vamos a entrar en esto. Vocación, el llamado de Dios. Ni me acuerdo por dónde iba, ¿qué fue? La revelación, ahí está. Así que la cosmovisión bíblica viene por la razón y viene por la revelación, porque para Dios no están separadas. Pero, siglo XIII, un genio del mundo cristiano, Santo Tomás de Aquino, él dijo algo como esto: todos ustedes, todos nosotros tenemos una vocatio, una vocación, viene de las cuerdas vocales, vocat, ¿no? Jesús, ¿qué decía? ¿Qué hizo para llamar a los discípulos? Usaba una palabra. ¿Cuál era? Sígueme. Otro trató de imitarlo y dijo, sígame que no los voy a defraudar. Pero la palabra de Jesús no era ver quién levanta su mano aceptando a Jesús, aceptándome a mí como su único y suficiente Salvador personal. Dijo, seguime, seguime. Hay una vocación que Santo Tomás de Aquino le llamó la vocatio, vocat, un llamado. Te tengo que leer esto que tengo, ahora no me quiero olvidar. Esa vocación
la toma los alemanes por la Reforma, a esa vocatio, y le llaman Beruf o Beruf. Yo no hablo alemán, pero me acuerdo que la palabrita era más o menos. ¿Alguien habla alemán? Beruf o Baruf. Baruf. Los creyentes, los cristianos, traducen esta palabra Baruf al inglés en calling, llamado. Calling. Pero todo esto viene de esta palabrita vocatio. Entonces Tomás de Aquino decía, todos tenemos una vocatio. Puede ser vocatio empresarial, vocatio artística, vocatio docente. Todos tenemos una vocatio, una vocación. Pero, pobrecito, un día se levantó con el pie izquierdo y la embarró. Dijo, hay otras personas que tienen una vocatio diferente. Y él la llamó la vocatio Dei, la vocación divina. Son esas personas que pasan la línea. Todos ustedes, acá hay un solo, no sé, un pastor, no sé si hay más pastores o pastoras, pero digamos que hay uno. Entonces todos los demás tienen vocación diferente, artísticas, empresariales, de docentes. Pero hay alguien acá que cruzó la línea de lo secular a lo sagrado y que tiene una vocatio Dei, una vocación divina, y que cruzó esa línea, que no la estableció Tomás de Aquino, sino otros que vinieron después, pero ahí comenzó. Por eso nosotros decimos, cuando hacemos un llamado a gente que quiere servir a Dios al ministerio, ¿qué decimos? ¿Que se quiere qué? ¿Que se quiere qué? Consagrar. O sea, salir de una vocatio estándar, normal, artística, docente, de la vida, y se quiere consagrar. O sea, quiere entrar, cruzar la línea de lo secular a lo sagrado. Consagrar. Se consagró al ministerio. Otro disparate que no responde a una cosmovisión bíblica. Si vos sos lavado por la sangre de Cristo y yo también, si Jesucristo es el Señor de tu vida, nuestra vida está consagrada a Él, para ser todo lo que Dios quiera que yo sea y para hacer todo lo que Dios quiera que yo haga. En una empresa, en una escuela, en un púlpito de iglesia, todos fuimos llamados a vivir consagradamente. Pero este hombre, claro, puso la línea divisoria, secular y sagrado. Acá está lo espiritual. Esto no responde al corazón de Dios. Dios nunca puso línea divisoria. Es sagrado, nuestra vida es sagrada. Y fuimos diseñados. Interesante que la sociedad dice, la vida es sagrada. ¿Sagrada qué quiere decir? Santo, sacro, divina. Decimos que la vida es divina, pero no queremos responder a ese Dios. Interesante, ¿no? Así que toda nuestra vida es sagrada y tiene una vocatio, una vocación. Por eso, miren qué interesante. Nosotros decimos, esta es mi vocación porque yo quiero sentirme realizado porque es mi vocación, mi vocación. No existe mi vocación. El fundamento de la vocación no está en el llamado, sino en quién me llama. El valor de una vocación docente está en que alguien me llamó para ser docente. Alguien me llamó para educar. Alguien me llamó con plata, con injusticia, sin plata, que no aumenta, no me aumenta. El jefe, el director, el dueño es un crápula. Dios por sobre todo. Hay alguien que me llamó, que tuvo la idea, tomó la iniciativa y puso en mí materia prima, puso en mi corazón un motorcito que me llevó a prepararme y hoy a modelar vidas, a enseñar. Surgió de Dios, no de mí, que es mi vocación. La vocación no se origina en tu vida ni en la mía. La vocación se origina en quien me está vocateando. Sígueme. Es interesante, Dios me vocatea y yo respondo. ¿Cómo respondo? Miren qué otra incoherencia. Cuando alguien levanta la mano y entrega su vida a Cristo, pasa adelante, ¿qué decimos? ¿Está haciendo qué? ¿Una qué? Una decisión. Le llamamos también de otra manera. ¿Una qué? Una profesión de fe. En sí es una redundancia. La profesión es la fe en movimiento. Eso significa. Es una respuesta de fe
Ahora, nosotros le llamamos profesión, al médico, al ingeniero, pero la esencia de la palabra viene de profesar, o sea, respuesta de fe. Yo doy una respuesta de fe. Eso es lo que significa profesión. ¿Qué fe vos profesás? Es la misma palabra, que nosotros la hemos secularizado, le hemos sacado el sentido de Dios, de lo sagrado, de la misión, del llamado, del Baruch, da vocatio Dei, de la vocación divina, y lo hemos dejado como mi vocación, algo secular, mi actividad rentada, por la cual tengo un título, soy profesional, pero la esencia es que yo estoy respondiendo, activando mi fe, respondiendo a un llamado de Dios con un sentido de misión. En lo que sea, empresario, pastor, docente, y si yo no vivo en esa cosmovisión, no estoy respondiendo al corazón de Dios. Estaría sin tener un empleo, un trabajo, iré el domingo a la iglesia, pero no soy un cristiano de cosmovisión bíblica. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Déjenme, antes que me olvide, les leo 2 minutos. Algo que tengo escrito por aquí. A ver, ¿dónde está? Acá, ahí viene. Escúchelo con atención. Son 2 minutos que quiero leerlo. El deseo de educar a todos no es producto del mundo secular moderno, sino más bien de un concepto bíblico del cristianismo. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Las escuelas públicas es un concepto cristiano, protestante. Surgió en la mente de Martín Lutero. Si las autoridades civiles gastaban dinero en armas, proyectos militares, puentes, caminos, represas y otras cosas, ¿por qué no podrían también gastar dinero para educar a la juventud? Felipe Melanchthon, 1497 a 1560, principal colaborador de Lutero, era llamado a veces el preceptor de Alemania. Ayudó a Martín Lutero en sus deseos educativos cuando convenció con éxito a las autoridades civiles de Alemania para que implementaran el primer sistema escolar público en Alemania. La organización de estas escuelas fue en gran medida el logro de Johannes Bugenhagen, pastor de una iglesia tal. Tan seguro estaba Lutero acerca del valor de la educación para todos los niños que le manifestó a la autoridad civil que debía obligar a los niños a asistir a la escuela. 100 años después, La Salle, sacerdote católico romano, continuó su camino, abogó por esto mismo en Francia. Un laico luterano, Johann Sturm, 1507-1589, introdujo la graduación por niveles. No existía, la introdujo un protestante. Es un sistema que, según él creía, iba a motivar, los grados, ¿no?, en las escuelas, iba a motivar al alumno para estudiar porque recibiría la recompensa de avanzar al siguiente nivel. Friedrich Froebel, en el 1780, a 1850, dio apoyo adicional a la educación para más niños al dar origen a la escuela llamada kindergarten. Fue un invento del pueblo de Dios. Por eso cuando hablan de los jardines infantiles, eso lo inventamos nosotros. Desde una cosmovisión bíblica. El espíritu del posmodernismo se apropió. Se apropió de la misma manera, por ejemplo, de la palabra gay. Usted sabe que la palabra gay, si usted ve las películas viejas del año 40, 50, una persona gay era una persona feliz. Gay. A gay person. No tenía nada que ver con la sexualidad. Pero desde la revolución sexual, la comunidad homosexual se apropió del nombre. Y hoy voy a decir una persona gay, no lo pensás como feliz, es una persona homosexual. Interesante. Pero hasta el año 1950 y algo, una persona gay no tenía nada que ver con su sexualidad.
se apropiaron y distorsionaron el significado de una palabra hermosa. Los fundamentos educativos fueron, bueno, voy a seguir leyendo. Froebel, ahí se fundó el jardín infantil o jardín de infantes, hijo de un pastor luterano. Froebel era un cristiano devoto cuyas creencias lo convencieron de que el mundo del hombre y de la naturaleza los conectaba Dios. Sintió que era necesario enseñar esto a los niños desde una temprana edad. El joven Froebel tenía que ayudar, aprendió esto porque él ayudaba a su papá, que era pastor, en el jardín familiar. Wow. Michel Lepé, un sacerdote ordenado, desarrolló un lenguaje de señas para el uso de las escuelas en París en 1775. Lo impulsó el deseo de permitir que los sordos pudieran oír el Evangelio de Jesucristo. Tomás Gallaudet y Laurent Clerc llevaron de Francia a los Estados Unidos el lenguaje de señas. El pastor de la iglesia congregacional Gallaudet abrió la primera escuela para sordos en los Estados Unidos. La vida humana en el mundo greco-romano era extremadamente barata. La gente desechaba. A los bebés ciegos generalmente se los llevaban al desierto donde quedaban abandonados. Se los utilizaba como esclavos en las galeras, en los barcos. Y las niñas ciegas comúnmente estaban destinadas a una vida de prostitución en el mundo greco-romano. En el siglo IV, los cristianos ya operaban asilos para ciegos. Primera mitad del siglo XIX, Louis Braille, un cristiano comprometido. ¿Sabías eso? Hoy hablamos tan fácil, sí, el sistema Braille. Cristiano comprometido. A los 3 años de edad, él perdió la vista al clavarse accidentalmente un punzón en el ojo izquierdo, en el taller de talabartería de su padre en Francia. El daño fue de tal magnitud que se le infectó el otro ojo, del que también perdió la visión, Braille. Louis Braille asistía a la iglesia todos los domingos y aun cuando era adolescente llegó a ser muy buen organista en la iglesia, cargo que le dio mucho gozo. El invento de Braille encontró los puntos de relieve de Charles Barbier, que usaban, esto era antes en la guerra, pero él lo transformó y usó, inspirado por el método de Barbier, desarrolló su propio sistema de puntos de relieve hechos con un punzón, con el cual él había perdido la vista. Lo hizo con un punzón. En 1834 dio al mundo de los ciegos los 6 puntos en relieve, 3 a lo alto por 2 a lo ancho, para cada letra del alfabeto. 1844 el gobierno francés reconoció oficialmente el sistema de Braille de los 6 puntos por un cristiano. Él consideraba que su tarea era una misión divina. En su lecho de muerte dijo: estoy convencido de haber cumplido mi misión en la tierra. Ayer saboreé la delicia suprema. Dios condescendió a iluminar mis ojos con el resplandor de la esperanza eterna. Braille. ¿Dónde estamos los brailes de hoy? Robert Rijkes, de Escocia, cuyo oficio era impresor, tuvo la idea de enseñarles a los niños pobres los días domingos. Solo tenían libres los domingos porque estaban con trabajo abusivo. El propósito principal de Rijkes era enseñarle la Biblia a los niños, pero pronto se dio cuenta que no sabían leer. En consecuencia, antes de enseñarles la Biblia, tuvo que enseñarles a leer. Los antiguos griegos tenían filósofos: Tales, Xenófanes, Parménides, Zenón, Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles. En menor grado los romanos también tuvieron pensadores bien dotados: Séneca, Cicerón, Tácito y otros. Todos eran sabios muy calificados, que ejercían en la esfera de lo que llamamos educación superior. Estos brillantes hombres no desarrollaron instituciones permanentes, no tenían bibliotecas, no tenían ligas de profesores ni de estudiantes y no calificaban a nadie. No probaron teorías ni se dedicaban a la investigación. La evidencia indica que las universidades se generaron en los monasterios. El origen mismo de las universidades señala a San Benedicto de Nurcia, 480 al 500 y algo, como fundador del primer monasterio de la Orden de los Benedictinos en Monte Cassino, Italia. Ya voy a terminar, un poquito más, pero esto es un condensado, para mí profético, para nuestras vidas y nuestros ministerios, que nos inspire la fe. Lo llamaron a San Benedicto, lo llamaron el padre de las bibliotecas. ¡Wow! Y exigían que sus monjes leyeran libros diariamente, las Sagradas Escrituras, y además de libros seculares,
como dijimos recién, de autores griegos y romanos. Los monasterios benedictinos de Europa de los siglos VI y VII de ningún modo eran universidades con todas las de la ley. Con la base académica suministrada por los monasterios benedictinos se levantaron las primeras universidades, siglo XII, siglo XIII. La universidad que se cita como la primera es la Universidad de Bolonia, en Italia, en 1158. La Universidad de Bolonia se especializó, ¿saben qué? En el estudio de derecho canónico. Era lo principal que enseñaba la primera universidad del planeta. La siguiente en aparecer fue la Universidad de París, en el año 1200. París se especializó, ¿saben qué? La Universidad de París, teología. Así que cuando nosotros nos reunimos con los grandes cráneos de educación, le dicen, mira querido, vení, vamos a los orígenes. Vamos a los orígenes, donde comenzó todo. Ok, y luego en 1270 se agregó el estudio de la medicina. Bolonia fue madre de varias universidades en Italia, España, Escocia, Suecia, Polonia. La Universidad de París fue la madre de Oxford y la Universidad de Portugal, Alemania y Austria. Dadas sus raíces monásticas a través del siglo XIX, todas las universidades se fundaron como instituciones cristianas de la fe. Wow. Ya sea que se enseñara derecho, teología o medicina. Hasta bien entrado el siglo XIX, aún con el crecimiento de los estudios científicos, las universidades en institutos occidentales casi siempre funcionaron dentro de límites teológicos. La investigación, bueno, salteo esto. Antes de este tiempo en la historia, con las excepciones menores de Arquímedes, voy a saltear un poquitito. Luego aparece el Instituto Harvard, conocido ahora como la Universidad de Harvard. La fundó la Iglesia Congregacional como una institución teológica, Harvard. La Universidad de Yale comenzó como institución congregacional para educar ministros en nuestro propio camino. La Universidad de Columbia comenzó con una aventura episcopal. La Universidad Princeton se inició como una escuela presbiteriana. Pero en la actualidad, estas instituciones de enseñanza superior han abandonado los fundamentos cristianos que tuvieron al principio. Lo mismo sucedió con Oxford, París, Cambridge, Heidelberg, Basilea. Todas tuvieron un origen cristiano. Y podríamos seguir hablando de otros casos. Lo que quiero decir es que hay un llamado de Dios, una iniciativa de Dios. Y por eso puede haber una respuesta profesional de la vocación con la que fuimos llamados para hacer lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto? 12:15. Me gustaría abrir por lo menos, vamos a pasarte un poquito para disparador, pero me gustaría tener un tiempito de preguntas. 5 minutos. Si hay alguna pregunta, no me hagas preguntas muy difíciles porque a lo mejor no la voy a saber contestar. Pero en la esencia de esto, de lo que hemos escuchado hasta ahora, o si tenés algún comentario para aportar breve, ¿qué quisiéramos decir? ¿Qué te llama la atención? ¿Hay alguna pregunta de tu corazón? Porque creemos que hay una autoridad espiritual que Dios le ha dado a los que ha llamado para la docencia, como parte de un ministerio profético, apostólico, de discipular a una nación, como los ejemplos que te di de Noruega y estos 11 países, como la educación basada en una cosmovisión bíblica, cristocéntrica, que no debe ser, no necesariamente religiosa, puede cambiar el destino de una sociedad, de una nación entera. Ok, comentarios, preguntas, dudas, desacuerdos, tenedme misericordia si hay algún desacuerdo. Me gustaría escucharte porque si no vuelvo a repetir todo lo que dije otra vez. Sí. No. Me gustaría escucharles un poquito.
Mm. Ujú. Mm. Mm. Ujú. Mm. Sí. Vos sabés que también nosotros podemos utilizar, yo ahora no recuerdo bien, pero ustedes seguramente sabrán mejor que yo. Hay muchas cosas que son parte de los programas de historia, por ejemplo, que deliberadamente elementos cristocéntricos, bíblicos, fueron eliminados. Pero cuando uno comienza a investigar la historia, la que enseñamos en los programas oficiales, uno puede rescatar cosas que son historia oficial, pero no están publicadas. Y nadie te puede cuestionar esto. Por ejemplo, las cartas de Cristóbal Colón, cuando hablan del Dios creador, hablan del Señor Jesucristo y hablan de la misión que Él tiene, de Dios que lo llama. Eso está ahí y es documentación oficial, que nosotros la podemos tomar y nadie te lo puede cuestionar, porque no estás poniendo un elemento religioso, estás poniendo la historia, un documento. Y hay muchísimos, yo ahora no me los acuerdo, pero hay muchísimos documentos de lo que pensaban aún científicos de los grandes, que se cita a ellos como, porque dice Jean-Paul Sartre, el otro, y algunos de ellos en sus últimos momentos de vida tuvieron una conversión. Entonces, ya que se los cita para tantos, ¿viste? Hay que tener un poquito de investigación y ver que muchos de ellos tuvieron un encuentro con Jesús y lo declaran. Y lo declaran, aun cuando se enseña algo más moderno como por ejemplo lo de Martin Luther King o la abolición de la esclavitud. Algunos de ustedes vieron la película esta Amazing Grace. Bueno, esto es fabuloso. Este hombre, Newton, que después que era un traficante de un barco negrero, él es el que compone esta canción. Es increíble. Entonces, desde la historia, chicos, ustedes habrán visto muchas películas, saben la historia. Y no estás metiendo religión, estás mostrando en medio de la historia la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿No? Bartolomé de las Casas, algunos de los padres de la patria, nuestros latinoamericanos. ¿Por qué decimos en la Constitución, en el preámbulo de la Constitución, que invocamos a Dios, fuente de toda razón y justicia? Chicos, ¿qué piensan?
No, ¿qué religión? Estamos hablando, escúchame, soy constitucionalista, soy constitucional. Estamos hablando de la Constitución, nadie te puede. Entonces nosotros tenemos que aprender a descubrir lo de Dios en medio de las prisiones que tenemos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando lo meten preso. Es un genio el tipo. Lo meten preso y él dice, ¿ustedes sabían que para la ley romana no pueden meter preso a ningún ciudadano romano sin juicio previo? ¡Pah! Pánico. Nosotros podemos aprender a usar la verdad en un contexto cuando nos sentimos aprisionados. Aprisionados. Jesús, ¿con qué autoridad? El bautismo de Juan. Yo entonces tampoco les contesto. Dios tiene mucha sabiduría para entregar revelación, innovación para aquellos que dicen, este es mi campo de misión. Luego la tarde o más tarde vamos a entrar en otros aspectos. Pero no estás, aunque todo diga que estás atada y que no puedes hacer nada, no es verdad. No es verdad. Aunque la realidad te diga, no puedo porque tengo la presión y que los padres me puedan hacer un lío y que los directores, que todo, Dios tiene nichos, espacios de libertad para que nosotros podamos producir un impacto, aún en un contexto como el babilónico o en el contexto egipcio, como vemos estos hombres y mujeres de Dios. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? Vamos, claro. Claro, claro. ¿Qué enseñaban ellos? Vamos al origen. No, usted es religioso. No, señor. Yo no estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión. Estoy hablando, aún podemos decir, nosotros hay que separar la religión del Estado. No hay que separar la fe de la vida de una nación. La fe de una vida de una nación. Subite un avión en turbulencia. Aún los ateos están todos... Entonces, no hay que separar la religión. Es más, cuando la religión ha tomado control, poder sobre la educación, o sea, monopolio de la educación, generalmente la ha destruido. Toma el ejemplo, por ejemplo, Canadá. Canadá, viste, tenés la Canadá inglesa y la Canadá francesa, la región del Quebec. Hasta 1960, la Canadá francesa, las escuelas estaban bajo el monopolio de la Iglesia Católica. Católica, pues el Islam, o sea, el pueblo árabe era mucho más avanzado que nosotros. Pero cuando el Islam toma control de la educación, control, no que bendice, aporta, leuda la masa, hablo del control, del poder. Determinación, acá se hace la educación, el poder religioso. Lo aniquiló y se embruteció al pueblo árabe. En la historia, el poder de la religión sobre la educación. Vuelvo a Canadá. La Canadá francesa hasta el año 60, todo el monopolio educativo está bajo la religión católica. Podría ser cualquier otra religión, pero en ese caso, ¿sabe? La Canadá francesa era miserable comparado con la Canadá de habla inglesa. Wow. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque una cosa es el poder de la religión sobre la educación y otra cosa diferente es la cosmovisión bíblica. ¿Se entiende, no? La esencia de Dios. Entonces yo quiero descubrir al Dios presente en las matemáticas. Quiero descubrir al Dios presente en medio de las ciencias, en medio de la geografía, en medio de la historia. Y especialmente yo en matemática nunca fue mi especialidad, fue bastante malo, pero en medio de la historia que siempre me gustaba, ¡wow! Aparece siempre, aparece siempre, aparece siempre. Entonces, eso es un instrumento que lleva a generar curiosidad.
Y nosotros podemos generar las preguntas. ¿Saben? El proselitismo, ahí termino, pastor. El proselitismo está muy mal visto, ¿no es cierto? Hacer proselitismo religioso no se puede hacer. El proselitismo está considerado como una acción intencional de hacerle cambiar al otro su fe o su creencia. O sea, vos estás sentada ahí, yo me acerco y vengo con un tratado y dices, ¿sabías que Jesús te ama? ¿Sabías las 4 leyes espirituales? Y vos te, no, mire, no, pero espérame. Eso se considera proselitismo, un avance mío que fuerza tu creencia, etcétera, etcétera. Eso hoy está muy mal visto para muchos. Yo creo que tenemos que seguir evangelizando en toda oportunidad, en todo lugar. Pero, mira qué interesante. Nosotros podemos poner como sal en la boca de la gente para que generen preguntas. Cuando la gente te hace preguntas, vos tenés toda la libertad de conciencia de contestar, de acuerdo a tu mirada, a tu cosmovisión. Porque estás contestando una pregunta. Dice, bueno, el sistema oficial enseña tal y cual cosa. Ahora, si ustedes quieren escuchar lo que yo pienso, pero hay una pregunta de por medio. Yo no estoy forzando a nadie. Cuando genero preguntas y la gente me hace las preguntas, yo puedo contestar con toda libertad. Mi hermana es profesora universitaria de la carrera de profesorado de inglés en Roca. Y un día, hace unos años, en Jucum teníamos un grupito de muchachos ingleses. Y ella, imagínense, es profesora de la carrera de profesorado de inglés. O sea, los que van a ser los próximos profesores de inglés. Entonces ella me dice, ¿no podrías tener ese grupito, jóvenes creyentes, apasionados por Jesús, como si fuera un intercambio cultural? ¿Viste? Estos van a ser futuros profesores, que vengan y cuenten algo de la juventud europea. Esto, Universidad Nacional de Comahue, ¿puede ser? Que tiene del Che Guevara por todos lados. Yo vi una vez nomás. Entonces le dieron, creo que tiene el aula magna, ¿puede ser? No sé si alguno de ustedes la conoce. Bueno, y se juntan los profesores, el rector de la universidad, un montón de otras estudiantes de otras carreras. Me dice, llena el aula magna. Ahora imagínate, contexto universitario. Y algunos de ellos hablaron. Y hablaron cómo era la juventud europea, lo que vivían, sus historias, algo muy breve. El último que habló dijo, yo era cocainómano por 10 años, de borracho tirado en las calles de Londres, que contó su historia, ¿no? Dramática. Entonces, y esto y lo otro, Y un día cambié y dejé las drogas de un día para el otro. Y no dijo más nada. Mi hermana, que era la que moderaba, dijo, ¿hay alguna pregunta? ¿Cuál te parece que iba a ser la primera pregunta que le iban a hacer a este muchacho? ¿Cómo saliste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pregunta. Me están preguntando, yo voy a contestar. Entonces él dijo, en el aula magna, con todos los profesores, rector y un montón de estudiantes, dijo, mire, yo estaba un día tirado ahí, todo, ni sabía qué me pasaba por las drogas, y vino un amigo mío, y se puso al lado mío, me abrazó, y me dice, mirá, el único que te puede dar esperanza es Jesús. Y yo le dije, deja esa porquería de la religión. Y mi amigo insistió, mirá, Jesús te puede perdonar, te puede cambiar. Y yo dije, estas cosas de la religión. Él estaba contestando una pregunta. Y entonces mi amigo me dijo, mirá, arrodillate acá conmigo, vamos a pedirle a Jesús que te cambie. Entonces me quería hacer repetir una oración. Entonces yo, bueno, no, como yo estaba tan drogado, y repetí la oración. Y él me dijo, Señor Jesús, y yo dije, Señor Jesús, te pido que entre en mi corazón, que perdone mis pecados. Él comenzó a contestar la pregunta. Y ese día, ahí me levanté ahí, no tuve más síndrome de abstinencia, y cambió mi vida porque hice lo que mi amigo me dijo, que Jesús tomara el control de mi vida. Y entonces ahí cambié. Terminó de hablar. Toda el aula magna se puso en pie. Lo ovacionaron. Y la rectora de la universidad fue a mi hermana y le dice, cuando tenga más grupos de estos, tráigalos. Ahora, si le vamos a decir, vengo a predicar, a patadas nos sacan. ¿Sí o no? Ahora, imagínate la sabiduría, la innovación para reconocer a Dios en medio de la historia de un muchacho. Así que él generó la curiosidad para que le preguntaran.
Todas esas cosas están en el corazón de Dios para entregártelas a vos y a mí, para que podamos marcar una diferencia en el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos. Preguntas que generen interés. Amén. Ok, ¿algún comentario final para esta parte? Y luego le damos a nuestro pastor aquí.